Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, soy Quirós, aquí estoy de nuevo y bueno, vamos a hacer otro vídeo acerca de la situación tan terrible que están padeciendo en Ucrania y hablaremos también, por supuesto, de lo que hago habitualmente, de un poco de los británicos y los norteamericanos y en general esta semana los europeos, porque anda que no tenemos para comentar, ¿verdad? Bien, ya sabéis, si os gusta el canal, suscribíos, no cuesta nada, es simplemente darle a la campanita de la suscripción y si tenéis algún comentario que hacer después de mi vídeo, pues encantada de leerlos todos y contestarlos. Y después, pues nada, si os gusta el vídeo, pues dadle a me gusta y eso siempre anima y da ánimos. Bueno, em, por empezar con el tema británico, pues nada, no fue demasiada sorpresa, pero bueno, sí que nos llamó la atención. ¿Quién se presentó ayer en Kiev? Pues ¿quién va a ser? Bojo, claro, Boris Johnson. Faltaba más. El día anterior habían estado allí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada del jefe de la política exterior europea, Josep Borrell, y no podía ser menos él, naturalmente, ya que Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea y está ahí, ahora es más isla que nunca, pues él tiene que tener su protagonismo, su ración de protagonismo, y ayer se la ganó. En fin, se fue hasta Kiev, allí lo recibió Zelensky y miembros de su gobierno, y estuvieron pues muy bien, charlando muy amigablemente. Y me imagino pues que lo que sobre todo trataron será la cuestión armamentística, es decir, hasta qué punto el Reino Unido puede facilitar a los ucranianos por lo menos parte de las armas pesadas y antiaéreos y todas estas cosas que ahora estamos tan al cabo de la calle, desgraciadamente, que los ucranianos necesitan para defenderse de la invasión. Bueno, así que en ese sentido, pues Johnson ayer pues tuvo su minuto de gloria, digamos. Si hubiera tenido, desde luego, si tuviera la misma diligencia que tuvo para presentarse en Kiev, para admitir a los refugiados ucranianos que en algunos casos han llegado a hacer huelgas de hambre, porque el proceso de las visas es absolutamente enrevesado, y por mucho que dice que Michael Gove que el gobierno en fin, no ha facilitado las cosas, no parece que acabe de funcionar como debería, como está funcionando en la Unión Europea. Y esto no creo que sea casualidad. Así que felicitaciones por un lado y tirón de orejas por el otro. Bien, no se habla porque Boris es un tipo con baraca, es un tipo con suerte, y desde luego ya no se habla más de nada, ni siquiera se habla del Brexit. Es decir, hasta el tema del Brexit ha quedado oscurecido por esta catástrofe en Ucrania. Aunque lo cierto es, y no puedo dejar de apuntarlo, que se han producido y se producen diariamente colas de camiones de hasta 50 kilómetros, que se dice fácil, en Kent. Y esto es por la famosa palabra B, el Brexit. Esto es una de las consecuencias desastrosas del Brexit, y bueno, se está viendo y se va a ver cada vez más. La cuestión económica está difícil también en el país y hay una alta inflación, los precios de la luz están disparados y todo esto está agudizándose sobremanera por la dificultad de comerciar que está originando el Brexit. Los camioneros están desesperados, llegan a estar allí un día, 2 días esperando para poder pasar desde el sur de Inglaterra hasta el continente, y es una cosa absolutamente desastrosa porque los británicos tampoco han puesto en pie toda la infraestructura ni han contratado a todo el personal, decenas de miles de personas que necesitan para agilizar el papeleo. Ya veis, decían que se iban del Brexit por el red tape, por el papeleo, y resulta que lo que han hecho es multiplicarlo por mucho. Bueno, pues esta es la situación. Hay que anotar también que al canciller, al ministro de Economía, que ahí es el segundo a bordo después de Boris Johnson, de hecho vive de hecho en el número 10 de Downing Street. Johnson vive en el 11 por cuestiones de tamaño del piso en la época de Blair, de la vivienda. Pues a Rishi Sunak, de estar en la cúspide de la popularidad, a caer
por debajo, prácticamente por debajo de cero en su popularidad. Es un personaje ampliamente conocido en todo el país. Se le conoce, el 95% de los británicos saben quién es Sunak, pero como se suele decir, más dura será la caída, porque todo lo que no se había dicho de Sunak y se había tapado hasta ahora está empezando a salir. Y no creo que sea casualidad. Creo que aquí hay una importante incidencia del fuego amigo. Sunak que estaba posicionándose demasiado en la sucesión de Johnson, esperando a que Johnson cayera para presentarse él, y esto no ha sentado nada bien en Downing Street, en la primer ministro, claro, es lógico, y ahora van a por él. Entonces ya se ha descubierto que su multimillonaria mujer, una multimillonaria india, no pagaba, buena parte de sus impuestos no eran abonados en el Reino Unido, que tanto él como su mujer, que han vivido muchísimos años en Estados Unidos, de hecho él estudió allí, tienen una casa en California, Santa Mónica, bueno, un casoplón, ya os podéis imaginar, porque son multimillonarios. Ella, y también es muy rico él, se ha dedicado a la banca. Bueno, pues resulta que los dos tienen lo que se llama la Green Card, la carta verde, que les hace pues residentes en los Estados Unidos. Lo cual es absurdo que el ministro de Economía de Gran Bretaña sea en realidad residente en los Estados Unidos. Últimamente su mujer ha hecho una nota diciendo que bueno, que va a empezar a pagar sus impuestos en el Reino Unido, que tal, pero el daño está hecho. De hecho, Sunak y su mujer a finales del año pasado es cuando parece ser que renunciaron a esa Green Card, pero claro, han pasado nada más que 3 meses, ha estado años con esa residencia estadounidense, y esto ha sentado muy mal en un país que además es tan celoso de su identidad y todas estas cosas. De modo que Sunak lo va a pasar mal, lo está pasando mal, y hay quien pide su dimisión, está en una situación difícil, y desde luego de cara a la sucesión lo tiene prácticamente imposible a día de hoy. Aunque de sucesión en realidad tampoco se habla, porque del Partygate y del informe y todo de su grade no ha quedado nada. Ahora solo queda cuestión económica y Ucrania. Parece ser que por fin los laboristas se van a decidir a hablar y a el líder laborista, porque de hecho los diputados laboristas ya lo hacen, a hablar en las preguntas al primer ministro y a criticar la situación de que provocada por el Brexit. A ver si es así, y esperemos que así sea. Bien, vámonos un poquito a Estados Unidos. Aquí hay bueno, por fin ya el Senado ayer ratificó a la jueza Brown Jackson como miembro del Tribunal Supremo. Son 9 jueces, 6 muy conservadores, 3 de tendencia más liberal. Esta última es de tendencia liberal, y bueno, ha costado. Finalmente 3 senadores republicanos apoyaron la nominación, o sea, el nombramiento de esta jueza. Y bueno, no sé si se podrá hacer algún cambio más en el Supremo, pero de momento la cosa está difícil. La familia de Trump, su yerno Kushner y su hija Ivanka, el yerno ya ha testificado voluntariamente ante el comité que investiga el intento de golpe del 6 que culminó en la insurrección del 6 de enero, y su hija está, si no lo ha hecho ya, está a punto de testificar también. Bueno, estos van por su cuenta, nadie tenga dudas de que si se ven en apuros, no dudarán en decir cosas igual incómodas para Trump, del que cada vez se tienen más datos y más hilos del que tirar para demostrar que estuvo en todo este proceso, y que de hecho era el jefe de la banda, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué queda todo este asunto, que aún va a dar mucho de sí. Hay elecciones en noviembre, Biden está en una situación de popularidad difícil, aunque en cuanto a la cuestión de Ucrania parece ser que hay bastante acuerdo en el país en que bueno, hay que ayudarles, hay que proporcionarles armas, y que el gobierno lo está haciendo bien. Pero la economía no acaba de tirar, hay mucha inflación, y Biden no ha conseguido sacar leyes importantísimas, boicoteadas en más de una ocasión por senadores demócratas, en el caso del senador de Virginia, Joe Manchin,
y bueno, está en dificultades y vamos a ver qué pasa en noviembre, porque si hay un vuelco y los republicanos ganan, las cosas se pueden poner bastante difíciles. No sé, hay una sensación a mí que me molesta bastante. El otro día, incluso en alguna emisora aquí en España, escuchaba a los tertulianos, bastante, me pareció una bastante frívolo, pues bueno, pues cachondeándose un poquito de Biden, de que es muy mayor, de que a saber por qué ha dicho esto Biden, que si, por qué dijo que Putin era un criminal de guerra, que tal, que parece que se le va la pinza un poco, porque dijo que a Putin había que, pues bueno, estaría bien que fuera sustituido por otra persona, todo este tipo de cosas. Entonces se hacen muchas risas y muchos comentarios supuestamente ingeniosos acerca de la salud mental de Biden, que yo creo que está francamente bien. Y solo quiero decir a este respecto una cosa. Imaginad que en toda esta situación que estamos viviendo, en todo este desastre de la invasión de Ucrania, quien estuviera al frente del gobierno norteamericano en la Casa Blanca fuera Donald Trump. ¿Podéis imaginarlo por un momento? Bueno, pues solo con eso creo que se le ponen los pelos de punta. Así que todos estos comentarios jocosos acerca de Biden, francamente, me parecen fuera de lugar. Y además creo que está haciendo una labor meritoria en este sentido, porque está trabajando muy bien con los aliados. No, en fin, está absolutamente comprometido con la OTAN y con la integridad de los países que la componen. En fin, no sé qué más se puede pedir. Si Biden dice alguna cosa que a alguien no le gusta, me parece muy bien que lo critique, pero no que lo critique, no que se ría de su supuesta, bueno, pues cierta, digamos, senilidad, que me parece que es absolutamente incierta y que desde luego no contribuye en nada al debate. Bien, uh, dicho esto, ahora se ha comprometido también a enviar más ayuda armamentística a Zelensky, con el que habla pues muy a menudo. Y ya, bueno, pasando a la situación en Ucrania, hemos visto en esta última semana cuál es la guerra de Putin, qué métodos utilizan los rusos en sus guerras. No es la primera vez que lo hacen. No debería, desgraciadamente, sorprendernos. Hemos visto las matanzas que se han producido pues yo sé, en Bucha, en Irpin, en Borodianka. Hemos visto hace 2 días la tremenda matanza de civiles en la estación de la capital administrativa del Donbass, en Kramatorsk. 50 muertos, cientos de heridos, algunos con unas mutilaciones espantosas. Es decir, ¿qué se puede decir de este canalla y de este malvado y de este supuesto ejército? Porque es un ejército, se supone que los ejércitos luchan contra ejércitos, no asesinan a civiles. Estos no son militares, son malvados y son cobardes. No digo que lo sean todos, pero sí que da la sensación de que hay una buena mayoría que lo hace así. Este misil que arrojaron sobre la estación, creo que fueron 2 misiles, en el que además estaba inscrita esas palabras para los niños, es de una maldad que no... Como se suele decir, la historia no suele repetirse, pero realmente la condición humana es la que no varía, para bien y para mal, y en este caso es para muy mal. Así que hemos visto cómo se han producido en toda esta zona de los alrededores de Kiev, de la que Putin se ha tenido que retirar porque no ha tenido éxito en su propósito de derribar al gobierno y meterse en Kiev en 3 días. Bueno, pues entonces se ha visto que cómo han actuado estas tropas en los alrededores de la ciudad, asesinando, ejecutando, con tiros en la nuca, violando mujeres y niños, digo niños, en fin, no hay palabras. Todo lo que siembran es odio, destrucción y odio. Y además este odio que están sembrando va a quedar ahí
va a ser mucho más difícil que la reconstrucción física, que va a ser complicadísima porque todo está arrasado y en ruinas por donde han pasado estos vándalos. Entonces, además de eso, se han dedicado también a robar. Han robado incluso lavadoras. Se ha visto a los rusos en que se han ido hacia el norte, hacia Bielorrusia, para reagruparse allí, enviar todo tipo de aparatos electrónicos, y ya te digo, y os digo, incluida lavadoras, lavadoras, o sea, es increíble, hacia Rusia. Bueno, pues, ¿qué se puede decir? Estamos instalados en el horror, y me temo que vamos a seguir viendo mucho horror mientras esta guerra de Putin continúe, porque es su forma de hacer la guerra, es sembrar el odio y la destrucción. Y como digo, este odio va a tardar generaciones en ser, de alguna manera curadas esas heridas del odio. Va a tardar muchísimo. Y además no podemos descartar, y ha habido algún incidente, y los ucranianos lo investigan, que haya actos de venganza y de represalia por parte del ejército ucraniano. En algunos casos es posible que las haya, y lo que hay que hacer es perseguirlos, y si se producen, pues llevarlos ante los tribunales correspondientes, porque eso no es hacer la guerra, eso es sembrar el terror. Lo cierto es que Putin ha retirado sus tropas hacia el norte, y que ahora, bueno, pues lo que sabemos y escuchamos todos los días, que parece ser que va a iniciar una ofensiva brutal en todo el Donbass, pero ya en el Donbass se incluye también a Kharkov, a la que sigue bombardeando, a la ciudad que es mayoritariamente de habla rusa, pero que no ha recibido a Putin como Putin esperaba, o como le habían contado. Y bueno, sigue bombardeando Kharkov, que está en el borde del Donbass, en el límite del Donbass, hacia el oeste, digamos, pero muy cerca de la región del Donbass. Y por supuesto esa ofensiva se va a extender hacia el sur, ya se está extendiendo hacia el sur. Hay un apunte que el otro día comentó alguien, y yo la verdad es que no lo había tenido en cuenta. Aparte del fanatismo expansionista, imperialista de este sujeto, y de ese ultranacionalismo fanático que no atiende ninguna razón, resulta que en el Donbass hay litio, que es un material valiosísimo hoy en día para móviles, para otras cosas, y resulta además que Ucrania es la segunda productora, la segunda que más reservas de gas, la segunda nación que más reservas de gas tiene en toda Europa. Y resulta, o casualidad, que esas reservas de gas están mayoritariamente en el Donbass. Con lo que si Putin se hiciera con esto, ya de paso se haría con más reservas de gas, con lo que ya, pues imaginaos cómo se pondría la situación. Imaginad en el caso contrario, que el Donbass fuera liberado de las tropas de Putin, que se tuviera que retirar, como se ha visto obligado a retirarse de Kiev, de la región de Kiev, del Oblast de Kiev, la provincia que le llaman ellos allí, la región. Bueno, pues que se viera obligado a retirarse, y los ucranianos consiguieran poner en pie la infraestructura necesaria para extraer ese gas, si es que no lo está ya, porque ya sabemos que uno de los gasoductos pasan por Ucrania, los rusos. Bueno, pues, y que Ucrania se pudiera convertir en un país proveedor de gas hacia la Unión Europea. Eso sería maravilloso. A Ucrania le daría unos ingresos que va a necesitar, vamos, de una manera urgente, y sería fabuloso. Y Putin pues tendría que vender su gas a quien le diera el dinero por él, pero desde luego no sería lo que paga Alemania ni lo que paga Europa, sería menos, es menos que lo que le pagan los chinos. Bueno, en fin, que estaría en un buen lío, porque no podría seguir chantajeando a Europa con el dichoso gas. Bueno, hay también, Putin no solo quiere todo el este, quiere todo el corredor hacia el sur de Ucrania. Y si consigue conquistar por fin Mariupol, que aún no lo ha logrado, ahí en el mar de Azov, pues ayer se produjeron bombardeos en la ciudad de Mykolaiv. Mykolaiv es una especie de escudo protector de Odessa, y desde luego, si esta jugada, entre comillas, le sale bien y consigue proclamar su victoria, no tengo ninguna duda de que su pieza codiciada es Odessa.
Odessa es la ciudad el único puerto que le quedaría a Ucrania. De ahí salen el 70% de sus exportaciones. Sería verdaderamente catastrófico. Los ucranianos están pidiendo, y creo que con mucha razón, que la OTAN proteja esas aguas del Mar Negro. Hay 3 países ahí, bueno, están por ejemplo Rumanía, Bulgaria, que tienen también salida al Mar Negro, son países OTAN, y por qué no, la OTAN puede proteger ese mar Negro para impedir el desembarco de Putin, o el cañoneo hacia Odessa, que ya se está produciendo, o se ha producido en algún caso, aunque los ciudadanos de Odessa verdaderamente están intentando proteger la ciudad. Lo primero que han hecho es poner miles de sacos en las playas para impedir dificultar ese supuesto desembarco, que hasta ahora no se ha producido, y si no lo han hecho es porque no pueden, no porque no quieran los rusos. Entonces, ¿por qué no? Hay países de la OTAN que ya lo piden, que haya, desde luego, no solo una protección arriba en el Báltico. En las repúblicas bálticas están con las orejas muy tiesas porque es una situación muy difícil para ellos, Lituania, Estonia, todo esto, pero también en el Mar Negro, para intentar por todos los medios que Putin no tome Odessa y no destruya Odessa, porque eso para Ucrania es vital. Bien, es curioso además, el otro día escuchando acerca de la historia de Odessa, averigüé, me enteré de que resulta que el fundador de la ciudad es un español. Anda, ¿y esto es posible? Pues sí, es un español. Un español que, por circunstancias que son largas de contar ahora, se enroló en la Armada rusa. De hecho estuvo con el famoso general Potemkin, el que luego hizo la película Einstein y tal, que por cierto se rodó en Odessa, el acorazado Potemkin. Bueno, pues Potemkin, que era uno de los generales más prestigiosos de la historia rusa y tal, es uno de ellos. Pues este señor, que se llamaba José de Rivas, era hijo de los cónsules de España en Nápoles, del cónsul de España en Nápoles, en época de el que se conocía en Nápoles, o sea, todo el que era el reino de Nápoles, el sur de Italia, se conocía como Carlos VII, el nuestro Carlos III luego aquí en España. Y este hombre, aunque no vivió en España, era hijo de españoles, se consideraba español y lo llevaba muy a gala. Y bueno, resulta que fundó Odessa. En el año 94, pues una ciudad joven, me parece que son 226 o 27 años desde su fundación. Se fundó en 1774, una cosa así. En los 200 años de la fundación de la ciudad, por fin le hicieron una estatua a este José de Rivas, reconociendo pues que había fundado en la ciudad. Muchos ciudadanos de Odessa pensaban que era francés, pues no, es español. Y además le pusieron su nombre a la principal avenida de la ciudad, que ahora se llama Rivanskaya o Rivanaskaya o algo así. Así que ahí queda. Hay que recordar también que Odessa tenía una importantísima colonia judía, que, como ocurrió en toda Ucrania, donde se produjeron unos pogromos espantosos y los Einsatzgruppen hicieron verdaderas atrocidades, asesinaron a más de 1 millón de judíos en todo el país. Bueno, pues en Odessa también asesinaron a buena parte de la colonia judía, y ahora quedan judíos, pero muchísimo menos de los que había en aquel momento. Es una ciudad, por todos los que la conocen, bueno, la famosa imagen de la escalera, ¿no?, que aparece en tantas películas, la escalera de Odessa. Pero bueno, fuera de eso es una ciudad muy mediterránea, con buen clima, algo muy raro en Ucrania, ¿no? Buen clima, agradable, llena de artistas, muy diversa. En fin, es una ciudad fantástica que espero que Putin no tenga ocasión de destruir. Y por supuesto es una ciudad de habla rusa mayoritariamente, igual que Kharkov en el norte. Pero eso no quiere decir que quieran que Putin los invada ni los someta. Esa es la sorpresa que se ha llevado este señor. Bien, así que ahí tenemos a Putin, extremadamente preocupado ahora por lo que llama su legado. Él quiere ser como Catalina la Grande, Pedro el Grande, como el propio Stalin, ¿no? El gran líder que ha vuelto, ha reinstaurado la gran Rusia,
ha puesto a la Unión Soviética de nuevo en pie después de la humillación de la caída del muro, etcétera, etcétera. Todas estas estupideces que se les ocurre a esta gente para justificar sus agresiones y su imperialismo. Así que esperemos que Ucrania reciba lo que necesita, que la OTAN y los países aliados le proporcionen a los ucranianos el material de defensa que necesitan para estar y mantenerse en pie ante esta ofensiva que se les avecina, que parece que va a ser muy intensa, y que por supuesto, y ya hemos visto, no se va a parar en barras ante civiles ni ante ninguna atrocidad, no tiene ningún problema, no respetan ninguna convención. Por cierto, dijeron que ahora Putin ha sustituido al general al frente de la ofensiva esta del Donbass, y nos dicen como una gran cosa que va a ser un general, o que es un general, no recuerdo su nombre, ni me importa, que es muy, en fin, que se curtió mucho en la guerra de Siria. Madre de Dios, en la guerra de Siria, bueno, pues nada, ya tenemos, no hacía falta porque ya lo hemos visto, pero si hasta ahora han arrasado, pues van a seguir arrasando igual o más. Fíjate, en la guerra de Siria, madre mía. Bueno, es muy interesante hacer constar, aparte de la estancia ayer de Johnson, imagino que iría en tren porque es muy difícil llegar a Kiev, también la estancia de la visita de von der Leyen y Borrell. Esto, ahí salió Zelensky a recibirles, los recibió en la entrada principal, no en un lateral como a Johnson. Los subió por las escaleras del Palacio Presidencial. Ursula von der Leyen le entregó el cuestionario que Ucrania ha de responder en unas semanas para ya iniciar y agilizar los trámites de la negociación de su integración en la Unión Europea, que no será fácil, pero que ya la Unión Europea se está saltando muchos pasos en ese sentido, y sí que parece que va a ser más rápida que por ejemplo, en el caso de los países de los Balcanes, que llevan años y años y años, y a saber cuándo podrán integrarse. Creo que con Ucrania se va a tener una excepción y me parece bien, pero hay que tener en cuenta que la reconstrucción del país, el día que esta pesadilla termine, va a ser tremenda. Espero que tengan gas, mucho gas, que tengan de todo, es decir, porque además es un país que exporta el trigo, el cereal. De hecho, hay peligro de hambrunas en Egipto y en otros países porque ese cereal, ese trigo no puede salir ahora de Odessa, por ejemplo. Sí, es una situación muy grave, que la Unión Europea, por ejemplo, ahora se están cultivando en España, creo que son 600.000 hectáreas que estaban en barbecho, y ahora se están excepcionalmente cultivando con cereal, y por ejemplo para los piensos de los animales, todas estas cosas se traían desde Ucrania y también de Rusia. Pero Ucrania es un gran productor, tiene tierras muy fértiles. Hay que tener en cuenta que Ucrania, hasta la zona que va en Rumanía, los Cárpatos, es un plato. Entonces, además, eso hace que sea muy difícil de defender, ¿no? En ese sentido, no se presta mucho al fin, a las guerrillas que se esconden en los bosques y que tal. No, es difícil de defender, y los tanques entran ahí como cuchillo en mantequilla. O sea que, bueno, espero que los ucranianos tengan lo que necesitan, y que puedan no solo defenderse, sino expulsar a los rusos de su país. Y a partir de ahí, como dice Zelensky, una vez que haya un cese el fuego, pues yo me siento con este señor si hace falta, y ya veremos. Pero la negociación ahora mismo, con todas las atrocidades que se han descubierto y las que están por descubrir, ya nadie habla de negociaciones, no es posible. En este momento no se da ningún factor para que haya una negociación de ningún tipo con los rusos, y hay que esperar a ver cómo transcurre la guerra, porque el transcurso, es decir, el cómo transcurran las próximas semanas va a ser decisivo. Hay quien dice, el secretario general de la OTAN, esta gente sabe, yo no sé, que la guerra puede durar años. A mí me parece bastante extraño esto, pero igual puede durar meses. Pero el ritmo de la negociación va a depender absolutamente de la situación en el campo de batalla. Ahí es donde se va a librar la verdadera solución de esta invasión rusa.
rusa. Bueno, entonces, bueno, hay una cosa que el otro día el canciller Scholz estuvo en Londres visitando al señor Boris Johnson y afirmó Olaf Scholz que ellos esperan a final de año poder, de hecho ya la Unión Europea ha prohibido el carbón, la importación de carbón ruso, y que Alemania espera a final de año poder prescindir también del petróleo ruso. Lo del gas va a ser más complicado, lo sabemos, pero parece que esperan que también a lo largo del año próximo, del 23, quizá el 24, se pueda prescindir totalmente del gas ruso. Bueno, vamos a ver cómo estas cosas son muy inciertas y no se sabe. Yo creo que las críticas a Alemania ahora mismo me parecen bastante injustas. Alemania no puede prescindir del gas ruso de la noche a la mañana. Sabemos, y es una auténtica desgracia, que se le están dando a Putin 1.000 millones diarios por la compra de todas estas energías, pero si Alemania prescindiera radicalmente del gas, entraría en una recesión brutal, cientos de miles de empleos se perderían y eso afectaría a toda Europa, y creo que nadie está dispuesto en Europa a que eso se produzca. Es decir, una cosa es hacer sacrificios, y por cierto, estaría bien que los líderes europeos explicaran a la ciudadanía un poquito mejor en qué consisten los sacrificios, que comparados con los de los ucranianos siempre van a ser muy pequeños. Y otra cosa es que la máquina, la locomotora alemana entre en una recesión brutal que afectaría a todo el continente, y creo que eso no beneficiaría a nadie, tampoco la lucha de los ucranianos. Así que habrá que, pues eso, apretar los dientes y bueno, y lamentar muchísimo esa política anterior que se llevó a cabo no solo por Merkel, sino por los dos partidos alemanes que gobernaban juntos y que, patrocinados todo esto por el ex canciller Schröder, que debe andar metido en algún agujero muy profundo, o quizás esté en Moscú refugiado, y bueno, y esto es lo que le ha dado a Putin las armas necesarias para emprender estas guerras salvajes. Así que nada, habrá que, bueno, ir procurando. Incluso el propio Johnson el otro día dijo, bueno, Alemania hace lo que puede y vamos a ayudarle en esto. Ahí estuvo bien. Hay otra cosa que se ha producido, otro acontecimiento, y es la nueva victoria de Orbán en Hungría. Creo que ha sacado una mayoría absoluta, y a pesar de que toda la oposición se había unido, pero se ve que estos frentes en contra de no funcionan. La gente, bueno, pues ha dicho, en tiempo de turbación se suele decir no hacer mudanza, y bueno, pues es una desgracia. Para mí, desde mi punto de vista, es una desgracia. Este señor, este nacionalpopulismo extremista amenaza es una gran sombra que recorre Europa, y que espero de todo corazón que no se extienda a Francia, porque si se extiende a Francia, francamente estamos jodidos. Así claro lo digo. Bueno, imaginad a estos señores, a este Orbán, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, no crea más que problemas en ambos sitios. Se ha negado a que las armas pasen por su territorio, las armas que se están facilitando a Ucrania. Se niega, va a pagar el gas ruso en rublos, tal como exige Putin. En fin, es una auténtica desgracia. Va arrastrando los pies con las sanciones. Imaginad una reunión de la OTAN en la que por supuesto están los representantes húngaros. ¿Qué grado de confianza puedes tener con estos señores que irán enseguida corriendo a contarle a Putin los planes de la OTAN? Digo, lo digo entre comillas, pero francamente, hombre, da que pensar, porque un señor que es tan amigo de Putin y está integrado en la OTAN, pues dices, caramba, no sé hasta qué punto inspira mucha confianza, ¿no? En fin, en este sentido además está desmarcando. Eso está bien, porque el frente que habían creado, que llamaban de Visegrado, entre polacos, checos, eslovacos y tal, se ha desintegrado con todo este conflicto en Ucrania, y ya creo que Orbán en ese sentido está más aislado, pero de todas formas ahí está. Y como digo, espero que en Francia, bueno, parece ser que hoy van a quedar otra vez de nuevo
quedará Emmanuel Macron y quedará también, parece ser, la señora Le Pen, y irán a la segunda vuelta. Gracias a Dios hay una segunda vuelta en la que espero que Macron, esas 2 semanas que le quedan hasta la segunda vuelta, eche el resto y verdaderamente todo el centro y el centro izquierda se agrupen para apoyar a Macron. El otro día oí algo muy inquietante, y es que la extrema izquierda de Mélenchon, un 50% sería la abstención, pero un 25% de los votantes de Mélenchon serían capaces y tendrían el estómago de apoyar a Le Pen en una segunda vuelta. Eso es tremendo. Le Pen, por cierto, que ahora va de, así, muy entre comillas, de moderadita, porque le ha salido otro, un tal Cimemar, o no sé cómo se llama, que todavía es más extremista, pero ojo, esta señora se ha blanqueado un poco, por cierto, muy amiga de Putin. No sé por qué los europeos insistimos en darle alegrías a Putin con nuestras elecciones, y bueno, esto, lo que si esta señora va a solucionar la inflación y no sé qué, estos son todo cuentos chinos, y lo único que sería una auténtica desgracia para la Unión Europea que alguien así llegara al poder en Francia. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y a esperar que no ocurra lo peor, que Macron levante cabeza y haga lo que tiene que hacer, que es meterse en el barro y luchar. Bueno, aquí voy a hablar un poco de Zelensky. Comenté el otro día cómo me extrañaba que Zelensky no interviniera en el Parlamento español. Últimamente, por cierto, ha intervenido ante el finlandés, le escuché hace un par de días. Finlandia tiene un gran problema. Antes de hablar de lo de España, voy a hablar de un momento de esto. Finlandia tiene ni más ni menos que 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Tuvo una guerra con Rusia, de hecho, en los años 30, finales de los años 30, los rusos quisieron invadirles, los finlandeses se las apañaron para echarlos de su territorio, y ahora Finlandia, que se había manifestado neutral, había sido neutral, pues la población ha dado un giro en las encuestas, y parece ser que la mayoría de la población está ahora convencida de que deberían integrarse en la Alianza Atlántica, pues naturalmente por miedo a Rusia, nada más. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en Finlandia. Los rusos ya han lanzado varias amenazas, no es la primera vez. Hace pocos días también volvieron a lanzar amenaza, tanto a Finlandia como a Suecia. Finlandia tiene un ejército muy potente, se han preocupado mucho de esto, claro, de saber defenderse. Y vamos a ver en los finlandeses si en la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid en junio, hacen algún movimiento en el sentido de pedir la adhesión a la Alianza Atlántica, o que se inicie el proceso de adhesión. Hay otra cosa, otro factor que se ha comentado mucho estos días, por cierto, con respecto a Putin, y es que Putin quiere presentar a su población alguna victoria, algo, en el 9 de mayo. El 9 de mayo es cuando los rusos celebran, y desde que está Putin además se hace por todo lo alto, como si fuera pues prácticamente la fiesta nacional, celebran la victoria sobre las tropas, sobre los nazis. Entonces parece ser que ese 9 de mayo pues Putin quiere presentar ante su población, que no tiene más canales de información que los canales de información de Putin, que mienten 24/7, presentar una gran victoria contra los nazis ucranianos. En fin, todas estas mentiras de la desnazificación, todos estos cuentos chinos que este señor ha inventado para justificar su agresión. En fin, hay veces uno lo piensa que verdaderamente la geografía hace malas pasadas. No sé a quién escuché yo decir que la geografía es el destino, ¿no? Pasa con el Brexit, que si pudieran mover la isla hacia otro continente lo hubieran hecho, pero desgraciadamente no pueden hacerlo, sigue estando en Europa, eso es así, y no hay quien lo pueda mover, y Ucrania tiene la desgracia de tener un vecino como este, dirigido por un personaje como, él y sus psicofantes, claro, por un personaje como este. Hay un banquero, un hombre de negocios, digamos, británico, que tuvo que salir de Rusia por pies. Su abogado fue asesinado porque descubrió un fraude de más de 200 millones,
y este señor se llama Bill Browder, habla mucho de los oligarcas rusos. Él dice que son 118 los oligarcas rusos, más o menos, y que son estos en buena parte los que tienen el dinero de Putin, que son todos una banda de ladrones que ya empezaron a robar en la época de Yeltsin y no han parado de robar hasta ahora. Ahora, por cierto, tanto Estados Unidos ha incluido unas sanciones a las hijas de Putin, a las hijas mayores de Putin, porque Putin debe tener unos cuantos hijos también pequeños, con una su segunda mujer, y bueno, parece ser que también las hijas ahora están metidas en las sanciones. Bueno, a lo que iba. Zelensky, ya os digo, ha seguido interviniendo, por ejemplo en Finlandia, el Parlamento de Chipre, que también es un lugar, bueno, muy a considerar por la división entre la parte turca y la parte griega, el conflicto con Turquía, eso también ahí tienen sus buenos líos, los han tenido, y intervino en el Consejo de Seguridad. Y hay que hablar un momento de la ONU, porque la inoperancia y la impotencia de la ONU te tocan todas las fibras, porque dices, Dios mío, no hay manera de que esta gente pueda hacer algo para evitar lo que está ocurriendo. No puede, es una impotencia absoluta. ¿Por qué? Pues porque en el Consejo de Seguridad están unos señores rusos que ponen el veto y no hay ninguna resolución que se pueda aprobar. Sí que se aprobó el otro día, y es una gran labor de Estados Unidos, yo creo, él es su representante allí, el expulsar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, porque verdaderamente era sangrante que estos señores estuvieran allí. Y esto, bueno, se hizo con una gran mayoría de países, pero por supuesto estuvieron en contra los chinos, los indios, en fin, toda esta gente que sabemos que están del lado que están más interesados en estar del lado de Putin, porque todo lo que sea Occidente les suena muy mal, ¿verdad? Occidente, o en general las democracias que no solo son Occidente, por ejemplo ahí está Corea o Japón, es decir, las democracias en general no les gustan a ninguno de ellos, ni al dirigente populista indio, ni al dictador chino, a Xi Jinping. Bueno, entonces la impotencia de la ONU es absoluta. Los representantes rusos en el Consejo de Seguridad, el representante ruso es verdaderamente insufrible. La desfachatez con la que expresa sus continuas mentiras y calumnias es algo que verdaderamente el que esté allí tiene que tener el estómago muy, muy acostumbrado, porque oír a este señor es ponerse verdaderamente enfermo. Bueno, pues intervino por videoconferencia, claro, como siempre, Zelensky ante el Consejo de Seguridad, y les dijo claramente, vamos a ver, si ustedes no pueden hacer nada, pues igual lo mejor que pueden hacer es irse cada uno a su casa y disolver esta organización que francamente está demostrando su inoperancia, aparte de otras cosas que habría que hablar, y de gente que está ahí metida que hace un flaco favor en muchos aspectos. Bueno, pues ahí quedó ese discurso al Consejo de Seguridad. Luego hubo un debate, el representante ruso siguió diciendo que los ucranianos eran los nazis, y el representante ucraniano acabó diciéndole que también los nazis algún día serán juzgados como lo fueron sus aliados nazis, porque nadie recuerda que Hitler y Stalin fueron aliados, antes de la invasión alemana, la invasión alemana de Rusia. Hitler y Stalin fueron muy buenos amigos y se repartieron, entre otras cosas, Polonia. Pero bueno, estas cosas ya parece que no se recuerdan demasiado. Bueno, entonces, después de esa intervención tocaba España, y Zelensky, con retraso, porque la intervención estaba prevista a las 5 de la tarde, se produjo cerca, no sé, las 5:15, una cosa así. Zelensky lo primero que hizo fue pedir perdón, es decir, que bueno, que había sido en absoluto una falta de respeto ni nada, que lo sentía muchísimo, y bueno, empezó bien en ese sentido. Bueno, luego lanzó su mensaje, que es más o menos el que habitual, ¿no? En solicitud de ayuda, en agradecimiento de la ayuda que ya estamos prestando en muchos sentidos, militar, económica, en acogimiento de los refugiados ucranianos, que creo que todo esto se está haciendo muy bien, en fin, en todos los aspectos. Y
Bueno, hubo ahí en lo que es el discurso de Zelensky, que fue breve. Yo creo que no llegó, no sé si serían 12 minutos, una cosa así. A veces se extiende un poco más, a veces un poco menos. En este caso fue bastante breve. Yo creo que también es posible que estuviera algo cansado. Y también hay que tener en cuenta que él no puede estar en un mismo sitio demasiado tiempo. Porque aunque en Kiev ahora no caen bombas, nadie puede estar seguro de que no caigan otras, de que no haya, yo qué sé, un dron, cosas así. Es decir, la situación de seguridad de Zelensky sigue siendo muy precaria, y espero que no bajen la guardia en ese sentido, además, porque sería muy preocupante. Bueno, pues la traductora, la buena mujer, hizo, por supuesto, hizo todo lo que pudo, claro, hizo lo mejor posible, como ya dijo. Pero a mí me hubiera gustado un traductor un poco más calmado a la hora de traducir las palabras del presidente, ¿no? Me pareció que estaba muy atropellada y no sé, se me hizo un poco extraño, ¿no? Bueno, dicho esto, a Zelensky, pues que, vamos, como en cada país dice algo, bueno, pues hablando de la guerra se le ocurrió, y yo creo que está bien, igual podía haber dicho más cosas acerca de la historia de España, pues sí, es posible, pero bueno, es que él no viene aquí a, a meterse en líos con España, porque ya se ve nada que no somos nosotros. Bueno, pues el hombre hizo una alusión claro, a la guerra, y cuando uno alude a la guerra, pues aludió al bombardeo de Guernica. Y dijo, bueno, pues parece que esto es en Kiev en el 2022, es como en Guernica en el 37. Y oiga, es que somos incorregibles. Es que resulta que con esto se ha creado una polémica. Sale uno en la Bascal a decir que por qué no habló de Paracuellos. Pero ¿usted qué dice? O el otro, a ver, ¿por qué ha hablado de Guernica? Porque el Frente Popular, porque... Uy, y digo, pero ¿cómo es posible? Vamos a ver, hay un cuadro de Picasso que se llama Guernica, ¿vale? Guernica, sí, sí, bueno. Entonces, ese cuadro expresa lo que es el horror de la guerra, la falta de compasión de una guerra, el espanto de una guerra. Entonces, el asalto a la población civil de Guernica por la Legión Cóndor fue pues una atrocidad, claro, una atrocidad que se produce en las guerras. Entonces, el simbolismo que tiene Guernica es universal. Y claro, el cuadro de Picasso pues es lo que ha contribuido más a que ese simbolismo sea universal. Ya sabemos que hubo bombardeos en otras zonas de España, los hubo en Madrid, salvajes, en Barcelona, en Valencia, yo qué sé. Y hubo barbaridades que se produjeron en ambos bandos, ya lo sabemos. Pero es que él no estaba metiéndose en la historia de España, estaba aludiendo a un símbolo universal que es que refleja el horror de la guerra. Por favor. No, recuerdo cuando estuvo Obama en España, lo primero que pidió es que lo llevaran a Reina Sofía a ver el Guernica. Pues claro, es decir, es que nos metemos en unos debates tan absurdos, francamente. Bueno, pues nada, a partir de ahí Zelensky acabó su discurso y el presidente del gobierno, no desde su escaño, sino desde la tribuna, se subió a la tribuna y ahí soltó su discurso, que duró, francamente, creo que tanto como el de Zelensky, a mí me pareció excesivamente largo. Creo que debería haberlo hecho más breve y desde su escaño, pero bueno, las cosas son así y ahí quedó. Pero lo que sí queda y lo que quedará en la imagen de muchos de nosotros es la de un señor, la imagen de un señor levantado en pie, sí, pero sin aplaudir. Y creo que no fue el único, algunos no entraron y me parece muy bien. Si no quieren escuchar lo que tiene que decir, pues que no entren, ahí a ellos. Pero otros entraron, se levantaron después, bueno, pero no aplaudieron. Este señor se llama Enrique de Santiago, es el secretario general del Partido Comunista de España, es un alto cargo del gobierno de Sánchez, secretario de Estado ni más ni menos, es decir, el segundo escalafón por debajo de la ministra o el ministro, en este caso la ministra, que es la señora Belarra. Bien, pues este señor no aplaudió. Muy bien, está en su derecho de no aplaudir. Lo que me preocupa no es que aplauda o no aplauda, lo que me preocupa es que pertenezca al gobierno de España y que el por qué no aplaude. Habría que preguntárselo a él, o podría lanzar alguna idea acerca de por qué no aplaude. Bueno, pues ahí lo tenemos. A este señor, por lo visto,
la invasión de Ucrania no le parece motivo suficiente como para aplaudir al presidente del país invadido. ¿Por qué será? Bien, pues habría mucho que decir y cada uno saque sus propias conclusiones, pero desde luego a mí no me gusta nada. De hecho, luego preguntaron al señor Garzón, que también pertenece al mismo partido, el Partido Comunista, y este señor ministro, que además es ministro, cuando su ministerio se ha solucionado siempre con una dirección general, pero ahora resulta que es ministro, diciendo primero que no era cierto, que sí que había aplaudido, cosa que se demostró que era falsa, y que bueno, y que, no, que en todo caso que no sabía, que él no había visto nada y que tal, y que, bueno, pues muy bien, pues ahí queda. Y así como Yolanda Díaz, que creo que también pertenece al Partido Comunista, se desmarcó claramente desde un principio, no sé si por convicción, por interés, por una mezcla de ambas cosas, ella sabrá, no estoy en su conciencia. Bueno, pues esto ha quedado así retratado, y que yo sepa, nadie ha llamado la atención ni a la señora ministra ni al secretario de Estado por dar semejante imagen. Y os digo que no me preocupa la imagen en sí, sino lo que hay detrás de y lo que representa esa imagen, y que me parece lamentable. Bien, pues dicho esto, como dicen los británicos, shame on you, qué vergüenza. Pero bueno, no empaña yo creo, la solidaridad general del país y del gobierno con la lucha de los ucranianos por su libertad. Bueno, pues yo creo que por hoy vamos a ir terminando. Vamos a ver si todos procuramos ahorrar un poquito, bajar un poco los grados de la calefacción y bueno, apretarnos un poquito el cinturón, que tampoco estaría, bueno, ya sé que no es agradable, pero realmente ahora mismo casi en España no nos queda más remedio, pero igual los europeos deberíamos tener un poco en la cabeza esa idea de que cualquier pequeño sacrificio no es nada comparado con lo que están sufriendo esa pobre gente. Y nada, no lo he dicho últimamente, pero lo vuelvo a repetir, las campanas doblan por todos nosotros, están doblando por ti, por mí, por todos nosotros allá en Ucrania, y están doblando muy fuerte y de una manera muy dramática. Así que no preguntemos por quién doblan por todos nosotros. Slava Ukraini, viva la libertad, y nos seguiremos viendo en el próximo vídeo, espero. Si os ha gustado, dadle por favor a me gusta, suscribíos al canal, es gratis, no cuesta nada, ya me alegra mucho. y si tenéis algún comentario que hacer, pues ya sabéis, me encantada de recibirlos. Y una última cosa. Ursula von der Leyen anunció en su visita de antes de ayer a Zelensky que la Unión Europea va a reabrir su misión diplomática en Kiev, y esto me parece una gran noticia. Creo que es una muy buena iniciativa de la Unión Europea volver de nuevo a Kiev. Es decir, aquí estamos y aquí vamos a seguir estando. ¿Vale? Hay también el otro día el Papa dijo que estaba sobre la mesa una visita a Kiev. Yo creo que es muy difícil. Habría que hablar mucho de la posición de la Iglesia rusa. La Iglesia rusa está con Putin y creo que diplomáticamente es complicado para el Papa. Pero bueno, también hay una Iglesia ucraniana. En fin, no sé qué hará, pero puede haber alguna sorpresa en ese sentido, aunque el viaje, ya digo, es complicado. Pues nada, que ya por fin me despido. Slava Ukraini. Hasta la próxima. Que paséis un buen domingo. Adiós.